Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a empezar el tema desarrollando en primer lugar el tema de acné y en segunda instancia lo haremos con rosácea. ¿Qué es el acné? El acné es una enfermedad multifactorial que afecta a la unidad pilosebácea. Está conformada esta unidad por el pelo y la glándula sebácea. Entonces, vamos a ver que el acné tiene una incidencia elevada en la población y afecta aproximadamente entre el 30 al 85% de las personas comprendidas entre los 12 y 24 años, pudiendo presentarse más temprano en algunos adolescentes antes de los 12 años y pudiendo persistir más allá de los 24 años en algún grupo de personas. Vemos más o menos que las damas, su promedio de presentaciones a los 17 años y los varones van entre los 16 y 19 años. Entonces, el órgano blanco es la unidad pilosebácea y por eso que nosotros vamos a tener una mayor predisposición a presentar acné en las zonas más afectadas de la cara, el pecho, el dorso del tronco, donde tenemos mayor cantidad de glándulas sebáceas. Pero también nosotros podemos encontrar glándulas sebáceas en otras áreas que no son tan el número no es tan importante como las que están en cara o en pecho o tronco. Y esto significa que yo puedo tener localizaciones de acné, por ejemplo, en la zona de la areola mamaria, puedo tener acné en las áreas genitales, en varones en el borde interno del prepucio, en las zonas inguinales, puedo presentar el del área glútea y en general en cualquier sitio donde hubiera una unidad pilosebácea, excepto plantas de pies, dorso de pies, que son las zonas donde yo no voy a tener estas glándulas en mayor cantidad. Entonces vamos a ver cómo se comporta la etiopatogenia. No se está viendo acá esta imagen, pero el acné tiene 4 grandes pilares donde va a influir en su presentación. Primero vamos a tener nosotros que va a haber un incremento de la grasa o la seborrea cuando se inicia la adolescencia. Va a haber una hiperqueratinización folicular que se hace más evidente en la etapa donde el factor hormonal empieza a incrementarse. Va a haber una colonización bacteriana donde el principal elemento es el Propionibacterium acnes y otros de menor importancia que proliferan porque ha aumentado la cantidad de sebo a nivel de la glándula sebácea. Y tenemos un fenómeno cuarto que es el fenómeno inflamatorio. El fenómeno inflamatorio es un proceso individual. Cada persona va a responder de una forma diferente frente a la presentación del acné. Algunos van a tener un acné muy inflamatorio, otros van a tener un acné muy superficial y va a depender del organismo de la persona, su respuesta inmunológica frente al fenómeno inflamatorio. Por eso que de allí depende acné entre leves, moderados o muy severos o acné especiales que vamos a ver en el desarrollo del tema. Entonces nosotros vamos a ver que la etiopatogenia del acné está dada por el factor hormonal. Esta se inicia desde el eje hipotálamo hipoficiario hacia órganos blancos. ¿Cuáles son los órganos blancos? Las gónadas principalmente. Entonces, en las gónadas tenemos en varones los testículos y en damas los ovarios. Pero también tenemos hormonas androgénicas a través de la suprarrenal. O sea, ese factor hormonal se va a dar por una activación del factor hormonal androgenético ya predispuesta de la persona. Hay personas que ya tienen un factor de presentar un acné por tendencia genética. Entonces, los andrógenos van a provenir de las gónadas y de la suprarrenal. Por eso que nosotros vamos a tener un acné en la edad de la adolescencia y si no proviene
estos andrógenos de gónadas provienen de suprarrenal y esto se da generalmente y se ve, se incrementa el acné cuando tenemos nosotros situaciones de estrés. Y ese estrés es donde va a actuar la glándula suprarrenal, va a dar mayor cantidad de andrógenos y nos va a estimular la producción de sebo. Entonces, ¿qué es lo que va a producirse? Primero, que este factor hormonal viene por la activación de los andrógenos en la edad de la adolescencia. El principal andrógeno es la testosterona. La testosterona es el principal elemento y vamos a ver que esta testosterona va a pasar a dehidrotestosterona y dehidroandrostenediona por la acción de la enzima 5-alfa reductasa 1. La enzima 5-alfa reductasa 1 me convierte a la testosterona en esos dos metabolitos, dehidrotestosterona y dehidroepiandrosterona. Estos dos metabolitos son más potentes que testosterona y son los que me van a estimular a la glándula sebácea y dando lugar a la producción de sebo. Entonces se va a producir una hiperplasia de la glándula sebácea y se produce el aumento de sebo en un adolescente que inició su función hormonal. Entonces aquí lo importante es tener en cuenta que la actividad de la 5-alfa reductasa 1 va a depender de que yo tenga mayor cantidad de estos dos metabolitos, que principalmente es la dehidrotestosterona, para tener un mayor incremento de sebo, una hiperplasia de la glándula sebácea. Entonces, puede haber un adolescente que tenga un acné muy importante porque su actividad de la enzima 5-alfa reductasa ha sido mayor que el adolescente que tiene un acné de menor intensidad. Entonces, acá viene esta hiperplasia, el aumento de sebo, y luego vamos a ver que se va a dar una situación donde se va a incrementar por producción de sebo, el incremento de sebo a través de la glándula sebácea, va a dar lugar a que las bacterias que están en el organismo de la persona, como Propionibacterium agnes, en una cantidad de regular, una cantidad que vive con nosotros de una manera simbiótica, va a producirse un incremento importante de este microorganismo que se llama Propionibacterium agnes o Corynebacterium agnes. Este Propionibacterium agnes es el principal responsable de todos los fenómenos que van a suceder posteriormente con la glándula sebácea. Entonces, ¿qué va a suceder acá? Que va a haber este Propionibacterium agnes, también se va a acompañar de otros microorganismos como es Staphylococcus epidermidis, Pityrosporum ovale. Entonces, estos microorganismos van a liberar una enzima que se denomina lipasa bacteriana. Y la lipasa bacteriana se va a convertir acá, se va a convertir en ácidos grasos libres y glicerol. Entonces va a haber una hidrólisis de los componentes normales de la glándula sebácea y van a transformarse en ácidos grasos libres y glicerol. El ácido graso libre es el principal responsable del fenómeno inflamatorio en las lesiones de acné. Y el glicerol es un elemento de nutrición o de alimento para Propionibacterium agnes. Entonces, si yo tengo mucho glicerol, Propionibacterium agnes va a proliferar en mayor cantidad. Entonces, y mientras más cantidad de Propionibacterium agnes tengo yo, una mayor cantidad de lipasa bacteriana y por lo tanto la glándula sebácea desdobla sus componentes en ácidos grasos libres y glicerol. El ácido graso libre, principal responsable del fenómeno inflamatorio en acné. Y el glicerol es el que me va a dar lugar a que Propionibacterium agnes prolifere de una manera importante y el acné vaya agravándose en el adolescente. Entonces vamos a ver esta lámina que es un poco densa, pero que nos explica cómo se va a producir el acné. Hemos dicho que hay un incremento de hormona androgénica
cuando inicia la adolescencia. Aparte de la hormona androgénica, va a haber acá una secreción o aumento de grasa, secreción de sebo. Va a haber una alteración en queratinización, ya le hemos dicho que va a haber una descamación anormal del conducto de la glándula sebácea, va a ser más adherente, más compacto, y entre esta sebo más esta queratina compacto me va a dar lugar a que yo tenga un elemento que se va a denominar comedón. Comedón. Bueno, acá está viendo algunas letras que no aparecen, aparentemente puede ser por el color de la letra. Entonces va a haber el incremento de la hormona androgénica, la alteración en la queratinización y el incremento de la flora bacteriana, y quien prolifera es Propionibacterium agnes. A toda esta etapa le denominamos la etapa de proliferación. Y esa proliferación vamos a encontrar la lesión clínica, que es el comedón. Entonces, ¿qué viene a ser el comedón? Es la impactación de sebo y queratina dentro de una unidad pilosebácea. Entonces, allí tenemos dos variantes de comedón. El comedón abierto es aquel que va a dar lugar a que el oxígeno ambiental lo oxide en la parte superior y tenga un punto negro o comedón abierto. Cuando este comedón es cerrado, no ha tenido opción de oxidarse con el oxígeno ambiental, y por lo tanto, cuando yo exprimo o hago que el contenido del comedón salga, es un contenido de sebo y queratina de color blanquecino. Entonces puede haber predominancia en el acné de comedones, abiertos o cerrados. Hasta ese momento yo tengo un acné de primer grado, un acné que va a revertir y no me va a dejar cicatrices. La gran mayoría de adolescentes pasa por este grado de acné. Entonces vamos a ver que va a haber esta acumulación de sebo, se van a liberar factores quimiotácticos, va a haber activación de linfocitos, de T helper, linfocitos T helper, linfocitos B, y el Propionibacterium agnes va a actuar como un antígeno y se va a dar una reacción antígeno-anticuerpo y va a producirse, como hemos dicho, la liberación de enzimas lisosomales y va a dar lugar a un fenómeno inflamatorio, y donde yo voy a encontrar, ¿qué lesiones? Voy a encontrar pápulas y pústulas, además de los comedones. Entonces, vamos a ver que ya se produce un fenómeno inflamatorio por liberación de factores quimiotactos, liberación de citoquinas, una activación de una acción de Propionibacterium agnes, dando lugar a una reacción de antígeno-anticuerpo, liberación de complemento, y el fenómeno es de inflamación, y además de comedones tengo pápulas y pústulas. Cuando todas esas pápulas y pústulas son superficiales, regresionan 100% sin dejar cicatriz. Pero si el fenómeno inflamatorio continúa, yo voy a ver que va a haber liberación de citoquinas, interleuquina 1, atracción de neutrófilos, va a haber el mismo Propionibacterium agnes, va a través de la vía alterna del complemento activar otros elementos como son el factor de necrosis tumoral alfa. Cuando se activa el factor de necrosis tumoral alfa, aumenta mucho el fenómeno inflamatorio, y yo puedo tener ya lesiones más profundas, yo puedo tener ya lesiones inclusive hasta necróticas. No solamente voy a tener la lesión que voy a encontrar en la etapa siguiente, que son los nódulos, sino que también puedo tener lesiones ya costrosas o lesiones necróticas. Entonces, en esta activación, donde va a haber un aumento de enzimas lisosomales, activación del factor de necrosis tumoral, una acción directa de daño del Propionibacterium agnes hacia la glándula sebácea, va a haber una liberación de interleuquinas y me va a producir el daño de la glándula sebácea, y por lo tanto el fenómeno se denomina de amplificación
¿Y qué lesión voy a encontrar? El nódulo. Es la lesión que yo encuentro cuando yo ya tengo un acné inflamatorio. Entonces el nódulo ya es la lesión que yo voy a palpar, más que ver, más profunda, porque ya está no solamente en dermis, sino también en hipodermis, y por lo tanto, al resolverse estas lesiones de acné, me van a dejar cicatriz, porque ya son profundas, ya han llegado hasta la hipodermis y pueden revertir muchas veces con un fenómeno inflamatorio moderado, pero si yo tengo nódulo, ya estoy hablando de un acné inflamatorio. Y cuando estoy frente a un acné inflamatorio, lo que tengo yo que ver que va a haber una situación de inflamación y va a dejar cicatrices porque ya es una lesión profunda. Entonces vamos a ver que, bueno, las imágenes no sé por qué motivo se han distorsionado, pero vamos a ver que hay una alteración de la inmunidad humoral y la inmunidad celular. Entonces, al haber esta interacción entre estas dos activaciones de la inmunidad humoral y celular, vemos nosotros que tenemos la interacción de interleuquinas, siempre está actuando directamente el Propionibacterium acnes, activando la vía alterna del complemento, va a haber la interacción de reacciones de antígeno-anticuerpo, inmunoglobulinas, citoquinas, prostaglandinas, se activa los linfocitos CD4, se liberan interleuquinas, volvemos a la interleuquina 1, la interleuquina 8, vamos a tener acá factor de necrosis tumoral alfa, los basófilos también van a actuar en esta acción, el complemento, una activación de la vía del complemento, se libera complemento C5, C3b, hay una quimiotaxis. Y vamos a tener un fenómeno importante. Hemos dicho que se liberan histamina y prostaglandinas cuando ya está actuando el basófilo. Y cuando se liberan prostaglandinas de histamina, se va a producir un fenómeno de vasodilatación. Entonces, ¿qué va a dar la vasodilatación? Cuando yo tengo un fenómeno de acné, va a haber un eritema. Y ese eritema es porque se han dilatado los vasos sanguíneos y da lugar a la coloración rojiza o eritematosa de las lesiones de acné. Y esa vasodilatación es bastante permanente, por eso que muchos de los adolescentes, lo primero que desean es que se vaya o se pierda el eritema de sus lesiones, pero esa es la última etapa en la mejora o en el tratamiento, lo que desaparece. ¿Por qué? Porque ha habido un fenómeno de vasodilatación, y esta vasodilatación tiene que regresionar progresivamente después de controlado el acné, y es lo último que va desapareciendo y va dejándome una piel que tiene eritema y que al final desaparece, pero después de un periodo de tiempo que no es un periodo corto. Entonces ya veo que tengo mi principal actor, que es la hormona androgénica, Propionibacterium acnes, me ha alterado por una hidrólisis en los componentes normales de la glándula sebácea, se ha producido ahí la alteración del componente, dando lugar a ácidos grasos libres y dando por consiguiente el fenómeno de inflamación en estas glándulas sebáceas, y estas glándulas no solamente es una, sino son múltiples glándulas que están actuando al mismo momento y dando lugar a acné que pueden ser muy significativos. Entonces, cuando ya yo tengo el acné ya desarrollado, voy a ver cómo lo voy a clasificar. Entonces, yo lo puedo clasificar de acuerdo al predominio de lesiones. Voy a decir que es un grado 1 cuando mis lesiones que predominan son comedones, abiertos y cerrados y pequeñas pápulas. Grado 2 cuando yo también tengo comedones, pápulas y pústulas superficiales. Hasta ese momento no va a haber mayor problema y esto va a dar lugar a que el acné
cuando se soluciona, no me deje cicatriz. El acné grado 3 es un acné donde predominan nódulos. Entonces ya desde este momento es un acné inflamatorio. Y el grado 4 es cuando ya predominan nódulos, quistes y pueden haber hasta abscesos. Entonces el grado 3, donde predominan nódulos, y el grado 4, donde predominan nódulos, quistes, abscesos, son ya acné inflamatorios que me van a dejar cicatrices. Las cicatrices pueden ser atróficas, cuando hay una depresión de las lesiones y dejan cicatrices deprimidas, o hipertróficas por una condición especial de la persona que responde de una manera fibrótica, dando lugar a la formación de lesiones queloidianas. Entonces ya son respuestas individuales de cada persona frente a la respuesta inflamatoria del acné y son situaciones ya personales del individuo. Entonces hemos visto que lo clasifico por grados de acuerdo al predominio de lesiones, pero también puedo clasificarlo de la siguiente manera. Acné no inflamatorio. El acné no inflamatorio tengo comedones abiertos, cerrados, pápulas, pequeñas pústulas. Es un acné que va a revertir y no va a haber mayor problema. Y el acné siguiente es el acné inflamatorio. El acné inflamatorio donde me van a predominar nódulos o acné nodular o nódulo quístico, además de comedones, pápulas, pústulas, tengo nódulo quístico. Entonces ya tengo yo acá un acné inflamatorio. Entonces, no inflamatorio regresiona sin cicatriz. El acné inflamatorio regresiona con cicatriz. Vamos a ver que hay factores exacerbantes de la activación de acné en el adolescente. Tenemos que ver primero que esto es una entidad donde los andrógenos se pueden ver incrementados y se pueden ver incrementados cuando se pueden estimular. Por ejemplo, los deportistas utilizan algunas sustancias que pueden activar mayor cantidad de andrógenos y me producen una mayor producción de sebo, queratina e inflamación. Cuando yo tengo el uso de un corticoide sistémico o tópico de alta potencia, largo plazo o un tiempo moderada o dosis importantes, me van a activar el acné y aquí yo voy a tener una variante de acné que es un acné esteroidal o por corticoides. Puede tener yo, los tuberculostáticos pueden activar el acné, por eso que yo puedo encontrar en un paciente con tratamiento con tuberculostáticos un acné activo porque me activan el acné. Voy a tener también acá el uso de vitaminas. Todas las vitaminas del complejo B me van a activar el acné porque estimulan el crecimiento y producción de sebo de la glándula sebácea. Entonces voy a tener que, cuando se abusa del uso de vitaminas del complejo B, voy a tener un acné secundario o exacerbado porque el factor de fondo es el factor androgenético del paciente. Y estos productos me exacerban ese acné que ya tiene una predisposición. ¿Qué otros productos me van a exacerbar? Los antiepilépticos, los barbitúricos, los hidantoínas. Entonces, en pacientes que tienen un fondo de epilepsia y que toman estos productos van a tener también un acné intenso. Los productos halogenados, bromuros, ioduros. Entonces, ¿por qué se dice que el pescado, los mariscos pueden aumentar la producción de acné o el acné ser activo o ser más inflamatorio cuando consumen, por ejemplo, mariscos que tienen muchas sustancias yodadas? O sea, son por los halógenos que contienen sobre todo los mariscos. En menor proporción los pescados, pero el marisco. Entonces, los mariscos tienen yodo y estos productos van a dar lugar a exacerbarme el acné. Y también puede ver productos de bromuros y ioduros en los antitusígenos. Entonces, personas que tienen problemas de tos, forma crónica, permanente, pueden dar lugar a que
estos productos que contienen bromo y yodo me exacerben el acné. Acá también vamos a ver que los pacientes que toman sales de litio y algunos antidepresivos como aminactina y mipramina también pueden incrementar la producción de sebo y hacerse un acné más evidente. Algunos inmunosupresores como la azatioprina. Es importante tenerlo en cuenta que me puede exacerbar el acné. Y luego tengo a los progestágenos. Las damas que están tomando un anticonceptivo, si ellas, por ejemplo, tienen una profesión hacer acné, el elemento que deberían consumir como anticonceptivo debería ser un componente estrogénico. Y si usa un progestágeno me puede empeorar el acné. Entonces, saber que cuando hay uso de anticonceptivos y se activa un acné es porque es un progestágeno el producto que se está usando. Entonces, voy a ver ya mis lesiones. Veo que yo tengo acá una cantidad de comedones abiertos. Entonces es la impactación de sebo y queratina en la unidad pilosebácea que se ha oxidado con el oxígeno ambiental esta queratina y sebo y me ha dado lugar a la producción de comedones abiertos. O sea, acá mi predominancia, comedones abiertos. O sea, yo puedo decir, es un acné grado 1, predominantemente comedoniano, grado 1. Pero ya puedo tener un acné un poquito más inflamatorio, ya me va alertando que debo hacer tratamiento a este paciente de manera rápida para que no vaya a dejar cicatrices. O sea, ya tengo pápulas, ya tengo pústulas. Recordar que esta zona de la zona submaxilar es una zona que debo tener cuidado en el adolescente y hacer el tratamiento temprano porque es una zona que deja cicatrices queloidianas. Esta área es muy sensible a dejar cicatrices queloidianas y si esto prospera me va a dejar cicatrices importantes en el adolescente. Aparte que va a alterar la autoestima del adolescente, muchos de ellos no quieren ir al colegio, no quieren ir a estudiar, no quieren salir a la calle. Algunas damas no quieren siquiera asomarse a la ventana ni que nadie las vea o están todo el día apretándose las lesiones. Entonces hay que tener en cuenta que el acné tiene un trasfondo emocional cuando es inflamatorio. Entonces ya tengo un acné ya un poquito más profundo, acá ya yo tengo nódulos, ya están formándose quistes. Así este adolescente no tocara las lesiones, va a dejar cicatrices que pueden ser deprimidas o pueden ser hipertróficas. O sea, ya es un acné ya inflamatorio. Entonces yo tengo un acné inflamatorio, vean que ya hay lesiones importantes que confluyen unas con otras y me pueden dejar huellas importantes en este adolescente. Como les hemos dicho que el acné no solamente puede ver en adolescentes, sino que puede persistir más allá del adolescente en adultos mayores y esto ya le denominamos acné tardío. O sea, en algunos pacientes queda esta sensibilidad a presentar acné en etapas posteriores a la adolescencia. Entonces, vemos que hay lesiones, acá hay nódulos y vemos lesiones papulosas en el área del mentón. Entonces, puede persistir más allá de la adolescencia. Luego, acá yo veo un acné inflamatorio, pero tiene una lesión quística. Si tiene una lesión quística, significa que ese acné ya es un acné profundo, un acné inflamatorio, y estas lesiones ya no regresionan adecuadamente, y eso sí tiene que quirúrgicamente eliminarse este quiste, porque si no queda ahí una lesión elevada y que se va a activar o inflamar constantemente. Acá quiero que vean cómo puede
quedar una piel de una persona que ha sufrido un acné severo, inflamatorio, tiene la predisposición a ser queloides. Entonces, ¿qué significa? Que yo tengo una secuela de un acné queloidiano. Entonces, este acné queloidiano ya me deja secuela para toda la vida en este paciente. Entonces, lo que se hace es aliviar acá con infiltración de triamcinolona para aplanar estas lesiones, pero las cicatrices que van a quedar son para toda la vida. Entonces, siempre hacer un tratamiento temprano en el adolescente que está presentando un acné severo, un acné importante, para no tener que llegar a estas situaciones donde la autoestima de este paciente baja muchísimo y es una situación inestética. Entonces, vemos nosotros grados de lesiones, desde comedones, pápulas, pústulas, nódulos, quistes y estas secuelas que va dejando el acné, que en este caso es una condición ya personal de la persona de hacer estos queloides. Y en la mayoría de casos me dejan cicatrices aplanadas o que deprimidas o atróficas. Entonces, hasta ahí yo tengo un acné que es habitual en los adolescentes. Pero voy a ver algunos acné que son formas atípicas o especiales. ¿Cuáles son estos acné? El acné fulminans. Es un acné que inicia en forma brusca, afecta principalmente a varones y las lesiones son inflamatorias úlcero-costrosas. Si la lesión es úlcero-costrosa, es porque se ha activado el factor de necrosis tumoral alfa, fenómeno inflamatorio, liberación de citoquinas, y por lo tanto puedo tener un varón con un acné inflamatorio severo y además se acompañan de un compromiso del estado general. Igual que el acné conglobata, que es otra forma especial de acné, donde hay un mal estado general, el paciente está febril, presenta también poliartralgias y son lesiones que predominan, en el caso del acné conglobata, un nódulo quístico. Y este acné nódulo quístico en esta persona no solamente puede localizar en cara, en tórax, sino que también predominantemente puede tener una afectación de la zona glútea, puede también afectarse el área inguinal o el área axilar. Entonces son acnés severos y de manejo especial, que vamos a verlo cuando veamos tratamiento, cómo se manejan estas formas atípicas o muy inflamatorias y especiales del acné. Entonces, cuando ya yo he determinado que el adolescente tiene un acné, he clasificado, ya he hecho la gradación de qué tipo de acné, qué lesión predomina, entonces voy a mi tratamiento o manejo. ¿Qué debo hacer en el manejo o tratamiento? En primer lugar, yo tengo que tener las medidas higiénico-dietéticas. El lavado de 2 a 3 veces por día, con un Sindet o jabón de pH ácido para evitar inflamación en las lesiones. O sea, son jabones que no irritan, no debo usar jabones alcalinos para no afectar más el fenómeno inflamatorio. Y debo evitar algunos elementos, como dijimos, los mariscos, uno de ellos por los compuestos que tienen de yodo. Debo evitar los chocolates, el fenómeno del cacao activa mucho el fenómeno inflamatorio. Los carbohidratos, o sea, las personas obesas hacen acné más severos, porque vamos a ver que hay un estímulo por la grasa de andrógenos y por lo tanto vamos a ver que los obesos tienen un acné más crítico. El licor inflama las lesiones, o sea, no me va a producir todos estos chocolates, mariscos, carbohidratos, dulces, no me van a producir el acné, me lo van a empeorar, me lo van a exacerbar. Y el licor, ustedes en alguna ocasión han observado que cuando una persona bebe licor, hasta los poros se siente el olor a licor. Entonces, va a eliminarse a través de estas glándulas sebáceas sus componentes o sus metabolitos de licor, inflaman esa glándula sebácea y por lo tanto me exacerba el acné.
Entonces, otra condición donde nosotros tenemos es el consumo de lácteos. No debe haber un consumo de lácteos excesivo porque también me van a activar el acné. Entonces, si una persona consume un vaso de leche un día, no debe juntar yogur, leche, queso. Debe hacerlo un día un tazo de yogur, otro día un pedazo de queso, pero no lácteos en exceso. Y hay algo importante que en estos últimos tiempos se está viendo que hay un fenómeno importante de la alimentación donde debe controlarse la flora bacteriana estomacal o la flora bacteriana intestinal. Si la flora bacteriana intestinal mejora y se elimina esos elementos que están a veces sobre de población en la zona intestinal, va a dar lugar a la mejora del acné. Entonces, vemos que en el acné y en la rosácea debe haber una siempre evaluación gástrica para mejorar la flora bacteriana de la intestinal. Después de haber visto mis medidas higiénico-dietéticas, yo debo empezar a hacer un manejo de orden tópico. Entonces, ¿qué es lo que yo debo manejar tópicamente? Los retinoides, en primer lugar, son compuestos comedolíticos. Entonces, ¿qué es el comedolítico? Es aquel que me va a disolver al comedón. Entonces, ¿qué productos tengo como comedolíticos? Tengo la tretinoína o ácido retinoico, que puede venir en crema o en gel. Entonces, la tretinoína o ácido retinoico es un producto comedolítico que se aplica en la zona afectada, una capa fina que desaparezca, no apelmazar las cremas comedolíticas porque pueden resecar la piel. Entonces, yo tengo acá estos productos comedolíticos que debo aplicarlos exclusivamente en la noche, nocturno. Tretinoína, ácido retinoico en crema o en gel. Otro comedolítico yo tengo al adapaleno, que es un retinoide. Estamos en el grupo de los retinoides, tretinoína, ácido retinoico, adapaleno, que puede venir en crema, puede venir en gel. Las concentraciones son de 0.1% y el gel 0.1 y hay un gel de 0.3%, un poquito más fuerte. Entonces, el adapaleno es otro comedolítico. Entonces, ¿qué va a hacer? Me va a diluir el comedón. Y esa es una dilución progresiva. Poco a poco va haciendo que el comedón se diluya y vaya eliminándose, aperturándose el poro, se va eliminando el contenido de la unidad pilosebácea y va dejando ese comedón, se va liberando y se va limpiando la piel. ¿En quiénes se utiliza un tratamiento tópico exclusivamente? En aquellos que tienen un acné comedoniano, o sea, tengo que yo utilizar un comedolítico. Entonces, en el acné grado 1, estos productos retinoides me van muy bien porque me van a diluir el comedón. ¿En qué momento empiezan a hacer efecto? Lo empiezan a hacer efecto aproximadamente a los 30 días de iniciar el tratamiento, o sea, todo tratamiento de acné lleva un periodo de tiempo. Su mejora inicia a los 30 días de haber empezado el tratamiento, entonces tienen que ir lento y la cantidad es mínima, no puede ir con exceso de crema. Entonces, vamos a seguir con los tratamientos tópicos, los antibióticos tópicos. ¿Qué utilizo como antibiótico tópico? A la clindamicina en solución o en gel, también hay en crema al 2%, la eritromicina en solución en gel del 2 al 4%. Estos antibióticos tópicos los utilizo cuando yo tengo predominancia de pústulas. Cuando me predominan pústulas, yo puedo utilizar estos antibióticos tópicos en aplicación que puede ser mañana y noche. Los antibióticos, tener en cuenta que los puedo utilizar 2 veces al día, mientras que los comedolíticos o retinoides solamente son de uso nocturno, porque su activación
de pigmentación puede quedar cuando se exponen al sol o se produce cuando están con un elemento de calor o luminosidad, puede pigmentar la piel. Entonces voy a tener luego los antimicrobianos que son peróxido de benzoilo, que pueden venir en gel 2.5, 4 y 10%. También tengo alfa hidroxiácidos como el ácido acelaico en crema entre 15 a 20%. Estos antimicrobianos tienen la función de disminuir la presencia de Propionibacterium nasnes, que es el principal colonizador, pero también hemos visto que había estafilococos y había estos otros microorganismos que pueden acompañar al acné. Cuando yo tengo un acné nodular, hay algo que me ayuda, que es una sustancia denominada solución de Blemin. ¿Qué es el Blemin? El Blemin es un compuesto de azufre sublimado, hidróxido de calcio. Este producto vamos a preparar en un vaso de agua o medio vaso de agua. Se disuelve una cucharada de esta solución en agua caliente y se aplican compresas a la temperatura que pueda la piel tolerar, y es un potente antiinflamatorio. Entonces, es eficaz en un acné inflamatorio nodular o nódulo quístico. Ahora, muchos adolescentes tienen alguna restricción para usar este producto. Sobre todo, no lo quieren usar porque el olor que despide es un olor, no es un olor agradable, porque recuerden que contiene azufre e hidróxido de calcio. Entonces, el olor en el contenido de la botellita que lo vende la farmacia tiene un olor a huevo podrido. Entonces, ese olor, que es un olor desagradable, muchas veces el adolescente no quiere usarlo, pero es un potente antiinflamatorio cuando yo tengo predominio de nódulos o nódulos quísticos, me desinflama, me ayuda mucho. Entonces, en acné severo o en acné moderado, donde hay muchos nódulos o quísticos, requiere utilizarlo, y como les digo, siempre explicar que el olor puede ser desagradable en la botella, pero una vez puesto en la piel, ya no queda ese olor, se libera, se evapora, se libera. Y yo voy a tener algunos tratamientos tópicos como son algunas combinaciones. Entonces, ¿qué están combinando? Tretinoína y eritromicina. ¿Qué es la tretinoína? Un retinoide con un antibiótico tópico. Entonces, el efecto me condiciona un mejor manejo para el control del acné superficial o grado 1. El peróxido de benzoilo con clindamicina, un antimicrobiano que tiene un efecto comedolítico con el antibiótico tópico. También tengo adapaleno con peróxido de benzoilo. Adapaleno, que hemos dicho que era un retinoide con peróxido de benzoilo. Entonces, un retinoide más un antimicrobiano me mejora de una manera un poquito más intensa que el utilizarlos solos. Entonces, siempre valorar si lo utilizo solo o puedo utilizar combinados. Y hay otro producto que es el acetato de zinc más eritromicina al 4%. Recordar que eritromicina ya ha hecho resistencia bacteriana de manera importante. Antes se utilizaba al 2%, ahora se utiliza al 4%. Y tiene un buen efecto antimicrobiano. Y luego vamos a pasar al tratamiento sistémico, ¿ya? Entonces, ahí el tratamiento sistémico. Un minutito para explicar. El tratamiento sistémico viene a ser la pauta fundamental para un acné inflamatorio. Cuando yo tengo un acné inflamatorio, tengo que usar obligatoriamente un tratamiento sistémico, un antibiótico bioral. ¿Por qué? Porque el acné nodular y el acné nódulo quístico son dos
etapas del acné que requieren un tratamiento bioral, si no su solución o su regresión, su mejora, no se va a dar con tratamiento solamente de medidas higiénico-dietéticas y tratamiento tópico. Requiere un tratamiento sistémico y luego lo vamos a ver por qué motivo requiere un tratamiento sistémico. Entonces, su indicación se relaciona con la forma clínica y la evolución de la afección. El mecanismo de acción es que va a actuar como un antiinflamatorio potente y va a hacer que Propionobacterium acnes pierda toda su actividad y se mejore el acné. Entonces, tiene el mecanismo de acción de actuar frente a Propionobacterium acnes y es un importante antiinflamatorio. En la dosis que usamos, algunos medicamentos que vamos a ver, las dosis son bajas, no necesito dosis altas, lo que solamente requiero es manejar el fenómeno inflamatorio, que es lo que finalmente es lo que agrava al acné. Entonces vamos a ver que Propionobacterium acnes es el principal actor en el acné y es el que desencadena la respuesta inflamatoria. Entonces tengo que ir a tratar a este elemento, eliminar la producción, eliminar la proliferación de Propionobacterium acnes, por lo tanto no voy a tener lipasa bacteriana, no me va a desdoblar mis componentes de la glándula sebácea y no me va a dar un lugar a ácidos grasos libres, que son los que me inflaman el acné. Entonces, Propionobacterium acnes tiene que bajarse su densidad y mejorar el proceso del acné. Entonces, ¿qué voy a utilizar en el tratamiento sistémico? A las tetraciclinas y sus derivados. Entonces, tetraciclinas anteriormente eran tetraciclinas solas. Actualmente tenemos medicamentos ya más sofisticados como la aminociclina, la doxiciclina, últimamente la limeciclina. Ya la limeciclina ya es una tetraciclina mejorada en la última etapa, es la última tetraciclina en el mercado. Entonces, las tetraciclinas como tales, o minociclina, doxiciclina, limeciclina. Entonces, son los principales elementos de elección. Tengo en orden de importancia, yo puedo dar un macrólido, que puede ser, anteriormente era eritromicina, el que encabezaba el segundo orden, ahora ayuda mucho la acitromicina. Y acitromicina me permite manejarlo en pulsos. ¿Por qué? Porque acitromicina es un componente que, un antibiótico que actúa sobre el Propionobacterium acnes y que tiene un efecto residual, o sea, se toma por ciclos, 5 días diarios, 1 diario, 5 días, y tiene una liberación de 15 días en los días subsiguientes y se vuelve a reponer a los 5 días nuevamente hasta lograr una estabilización. ¿En quiénes se puede dar estos macrólidos? En pacientes que son alérgicos a tetraciclinas y en quienes están contraindicados las tetraciclinas. ¿Qué contraindicaciones yo debo tener para no dar tetraciclinas? Mujeres embarazadas, está prohibido el uso de tetraciclinas porque el producto va a venir con alteraciones dentales, alteraciones del crecimiento y me va a alterar ese producto de esa gestación. No debo dar tetraciclinas en niños o niñas menores de, por lo menos, deben tener 16 años a más para poder dar una tetraciclina. Entonces, en ellos utilizo acitromicina en estos momentos, como le digo, porque eritromicina ya ha hecho resistencia a Propionobacterium acnes. Entonces, recordar que tetraciclinas en niños menores de 16 años me va a producir un cierre temprano de las epífisis de crecimiento y por lo tanto su talla del adolescente va a ser menor que la que pudiera estar proyectada. Vamos a tener en cuenta que también en algunas personas o en algunas damas las tetraciclinas producen vaginitis, o sea, altera la flora vaginal y produce un fenómeno inflamatorio. Entonces, tetraciclinas en niños menores por problemas dentales, me pigmenta la dentina, me da lugar a dientes amarillos, mujeres embarazadas y
el crecimiento me puede alterar. Entonces, siempre tener en cuenta la edad para poder indicar una tetraciclina. Entonces, ¿qué efectos tienen las tetraciclinas? Tienen una actividad antiinflamatoria muy importante porque se inhibe la quimiotaxis de los neutrófilos y la producción de citoquinas y las funciones de los macrófagos. Entonces, va a actuar, tiene una actividad antiinflamatoria importante. Ese es el efecto final de las tetraciclinas. Y disminuyen la producción de prostaglandinas. O sea, no va a haber citoquinas, no va a haber prostaglandinas, por lo tanto no va a haber fenómeno inflamatorio y tampoco voy a tener esa vasodilatación que va mejorando cuando va mejorando el acné en general. Entonces, ¿qué hacen las tetraciclinas? Penetran en el folículo sebáceo y actúan directamente sobre el Propionibacterium acnes. Se unen a la subunidad ribosómica bacteriana 30S e inhiben la síntesis proteica. Debe tomarse por estómago vacío 1 hora antes o 1 o 2 horas después de alimentos. ¿Por qué? Porque se inhiben con alimentos, con antiácidos, se inhiben con productos lácteos. Con antiácidos no se puede dar estos productos porque su efecto se disminuye y estamos dando en vano una tetraciclina cuando estamos haciendo una inhibición dando después de un alimento inmediatamente. Hay que esperar o 1 hora antes o 1 hora después. Su absorción es inhibida por el hierro, el calcio, el zinc y los antiácidos. O sea que ahí me disminuye su efecto, por lo tanto siempre debo tener presente de indicar que lo deben tomar con estómago vacío. La posología, como tetraciclina como tal, 500 miligramos 2 veces al día hasta obtener mejoría clínica y luego 500 miligramos diarios hasta hasta el momento en que yo pueda ya tener un paciente controlado. Entonces, generalmente, mínimo el tratamiento con tetraciclinas es de 2 a 3 meses. Y el mantenimiento se hace solamente con una tableta de 500 miligramos. Pero yo tengo, como les he dicho, ya no se usa mucho tetraciclina, entonces tengo las nuevas tetraciclinas. Tengo la doxiciclina y la aminociclina. ¿Cuál de ellas utilizamos con más intensidad? La aminociclina. Tiene muy buena respuesta en el acné. Es 100 miligramos por día, 1 hora después de almuerzo o cena, hasta obtener el efecto deseado de haber controlado el acné. Entonces tenemos entre doxiciclina y aminociclina un efecto mayor con aminociclina. ¿Cuál es la diferencia que pudiera haber en la elección? Es el costo. El costo de aminociclina es bastante alto en relación a doxiciclina, que es un costo menor. Y luego tengo la limeciclina, que es la tetraciclina mejorada, ya viene con cubierta gástrica, entonces es un efecto protector porque son gastrolesivos, o sea, producen gastritis el uso muy continuo de estos productos. En pacientes con sensibilidad gástrica debe valorarse darle una limeciclina y la dosis es 300 miligramos por día por 1 hora antes o después de los alimentos o las comidas. Entonces, limeciclina ya tiene un componente de protección gástrica. Entonces, vamos a ver que las tetraciclinas son muy buenas para el manejo del acné. Va a depender de la tolerancia del paciente, generalmente la tolerancia gástrica. Lo más frecuente son los efectos gastrointestinales. Puede producir esofagitis, colitis, nefritis intersticial. En damas, como les he dicho, pueden producir vaginitis. Algunas personas, como cualquier persona que tiene hipersensibilidad a un medicamento o a una droga, pueden también haber reacciones de hipersensibilidad a tetraciclinas. Tener en cuenta esto que es la fototoxicidad. Cuando uno está dando una tetraciclina, una doxiciclina, aminociclina, el paciente no debería estar exponiéndose al sol o debería usar bloqueador porque puede producir una pigmentación secundaria y manchar la piel en el paciente. En nuestra población es mucho menor este efecto que en poblaciones de piel más blanca
que utilizan en países europeos donde tienen mucho miedo a las tetraciclinas porque se mancha mucho la piel. En nuestro medio, este fenómeno es menor, no es tan intenso. Nuestra raza tiene una mejor resistencia a mancharse la piel con estos productos. Es raro verlo, pero en otros países sí lo reportan. Ahora me voy a un tratamiento especial, que son los retinoides. Los retinoides de orden sistémico. ¿Cuál es el retinoide sistémico? Es la isotretinoína. La dosis es de 0.5 a 1 miligramo kilo día. Cuando voy a dar una isotretinoína, tengo que valorar que mi acné es un acné nódulo quístico que no respondió al tratamiento inicial de las tetraciclinas y que me está dejando secuelas importantes. Entonces utilizo este retinoide, que el más conocido era el Roacutan, ¿no? Ahora nosotros tenemos en el mercado una cantidad de estos retinoides y el efecto principal es la teratogenicidad. ¿Qué significa? Que tengo yo que valorar, cuando le voy a dar a una dama, tengo que cerciorarme que no haya un embarazo, hay que hacer pruebas o test de embarazo, un anticonceptivo asociado para iniciar el tratamiento, para evitar una malformación de un producto de una gestación. Entonces, contraindicado en mujeres que no se les ha comprobado que no estén gestando. Los efectos colaterales son reversibles. Los principales son la sequedad de piel generalizada o cerosis, la queilitis, o sea, el labio se reseca, se descama, se pela, se arde, a veces se fisura. Entonces vemos que estos efectos son reversibles. Eritema facial, xerodermia y la queilitis. Cuando son dosis muy altas, como de 120 a 150 miligramos, puede haber esa sequedad de mucosas, dar epistasis, blefaroconjuntivitis, puede producir mialgias, artralgia, cefalea. Entonces, recordar la dosis que llegamos. Generalmente no llegamos a dosis tan altas. Con dosis menores estamos logrando estabilizar a un paciente, pero en ocasiones cuando dan dosis muy altas puede haber estos efectos indeseables que hacen a veces que se tenga que suspender el medicamento. En el 2% de pacientes que toman dosis altas de retinoides o isotretinoína, se puede producir ceguera nocturna, atrofia óptica y cambios del humor. Recordar que en algunos pacientes que tienen alguna predisposición de hacer depresión o ansiedad, valorar si voy a dar o no una isotretinoína, porque me puede dar una depresión en los pacientes, incrementarme la depresión en pacientes que cursan con estos procesos. Debemos valorar la función hepática y triglicérido colesterol, porque esos tres elementos se incrementan en algunos pacientes que usan estas isotretinoínas. Tenemos, como les digo, no podemos usarlo cuando hay triglicéridos altos, cuando hay colesterol elevado y cuando hay una alteración de las enzimas hepáticas. Entonces, estos pacientes deben ser controlados cada 3 meses en su función hepática, triglicéridos, colesterol, y determinar si se elevaron o no se elevaron. Si se elevan primero, si lo encuentro elevado, no es candidato a usar este producto, salvo que las cifras sean bajas de la alteración. Pero si se elevan durante el tratamiento, tengo que valorar cuánto se elevó para ver si continúo o tengo que suspender el medicamento. Ahora, este producto es un producto muy bueno en el tratamiento del acné. Es un fármaco y es el único fármaco que actúa sobre los 4 factores patogénicos del acné. Disminuye la producción de sebo, hace que el comedón se diluya, hay eliminación de ese sebo, la queratinización se restablece, no hay lipasa bacteriana, por lo tanto, Propionibacterium agnus pierde su función inflamatoria y el fenómeno inflamatorio disminuye grandemente. Entonces va a actuar sobre la glándula sebácea produciendo su atrofia, disminuye el 90% de la producción de sebo, entonces la grasitud en general disminuye. Y como a consecuencia de esto, vamos a ver que ya posee una acción antibacteriana porque va a impedir el desarrollo de Propionibacterium agnus,
que depende de, hemos dicho que depende del glicerol que desdobló en el contenido de la glándula sebácea. Entonces, ya no tiene el sustrato para la proliferación Propionobacterium acnes. Y tiene una acción antiinflamatoria porque también normaliza la queratinización folicular. O sea, actúa sobre los 4 factores etiopatogénicos y mejora mucho el acné. Y una de las cosas más importantes, si el acné me está dejando ya secuelas o yo a determinar que va a quedar secuelas futuras, entonces debo iniciar un tratamiento de isotretinoína para evitar las secuelas y es un buen producto manejado adecuadamente. Ahora, debo tener en cuenta que este producto tiene un consentimiento informado. O sea, significa que el paciente que va a usar isotretinoína firma un compromiso de responsabilidad en el uso del producto, principalmente en las damas. La dama debe firmarlo porque esto es un producto que puede causar, como les digo, teratogenicidad en damas y puede haber una malformación de un producto de gestación. Entonces, las damas generalmente firman el consentimiento informado y los varones también lo firman por responsabilidad, porque va a producir la sequedad de la piel, de las mucosas, y pueden tener algunos efectos que molestan y que son transitorios. Son transitorios los efectos de sequedad, de cerosis, de queiritis, no quedan permanentemente. Entonces, vamos a ver cuándo se utiliza una terapia hormonal. Se utiliza una terapia hormonal donde están los antiandrógenos y los agentes bloqueantes en la producción de andrógenos de origen suprarrenal y ovárico. Puede utilizar algún antiandrógeno. En las damas que están teniendo un acné por ovario poliquístico, yo puedo utilizar un anticonceptivo que contiene acetato de ciproterona y etinilestradiol. Entonces, un anticonceptivo que tiene los compuestos, la ciproterona, que es el antiandrógeno, y el estrógeno, que es el etinilestradiol. En damas deben hacerse el tratamiento de ovario poliquístico por lo menos de 6 meses a 1 año para revertir el proceso de un acné por ovario poliquístico. La dosis habitual es de ciproterona de 2 miligramos y etinilestradiol tiene 35 microgramos o 50. Hay tabletitas de 2 miligramos de ciproterona y 35 de etinilestradiol, o 2 miligramos de ciproterona y 50 microgramos de etinilestradiol. Entonces, son 2 compuestos, un antiandrógeno y un estrógeno. ¿Cuándo utilizo un corticoide sistémico? Recordar que los corticoides habíamos dicho que son exacerbantes del acné, pero debo utilizarlos en algún momento de algunas variantes de acné. Utilizo un corticoide bioral cuando yo tengo un acné severo, inflamatorio, y los acné especiales, el acné fulminans y el acné conglobata. Entonces, hago una etapa inicial de un corticoide bioral de 20 a 40 miligramos por día por unos 7 días y luego a la par inicio mi tratamiento con isotretinoína. Isotretinoína debe usarse en todo paciente que tiene un acné fulminans y un acné conglobata. Y la primera etapa que le denominamos medicamento puente, que es la del corticoide, para que baje el fenómeno inflamatorio, porque la isotretinoína en su inicio me exacerba el acné. Entonces hay que recordar al adolescente que en las primeras semanas el acné puede exacerbarse porque Propionobacterium acnes, al verse disminuido en su proliferación, libera mucha citoquina y prostaglandinas y por lo tanto el acné se inflama. Entonces eso asusta al adolescente. Entonces al adolescente hay que decirle que va a haber un fenómeno de inflamación inicial que va a mejorar. Y cuando yo tengo estos acné severos, el corticoide me mejora la etapa inflamatoria y luego sigue actuando la isotretinoína de una manera adecuada. Entonces, una primera semana con corticoide para acné especial o acné muy intensos. Entonces, son acné conglobata, acné fulminans, y cuando el acné se ha exacerbado o está muy inflamatorio, es una etapa cortita para dar el tratamiento
con este producto. Cuando hago un tratamiento intralesional, cuando yo tengo lesiones nodulares grandes o cicatrices hipertróficas, se inyecta acetonido de triamcinolona en forma intralesional. Se aplica en las zonas de los queloides o las cicatrices hipertróficas o las lesiones nodulares, el nódulo para adelgazarlo y hacerlo que se atrofie la cápsula, y en las lesiones cicatriciales para que estas disminuyan de volumen y los queloides o las cicatrices hipertróficas bajen y disminuyan el volumen de la lesión. Entonces nosotros debemos inyectar en el centro de la lesión en forma lenta, se blanquea la zona y vemos nosotros, se blanquea la zona del eritema y suspendemos. ¿Cuánto más o menos se infiltra? Se infiltra 1/10 del centímetro de la jeringa de insulina, más o menos por centímetro cuadrado de lesión. Entonces da lugar a que haya una atrofia de estas lesiones hipertróficas. Entonces, en lesiones nodulares puedo infiltrar para atrofiar la cápsula y en lesiones con hipertrofia para que estos también se aplanen. Si hubiera alguna pregunta hasta acá, respondemos y en breves minutos nos conectamos o seguimos con la clase de rosácea. ¿Alguna pregunta? No, doctora, para hacer unas preguntas. Luego vamos a desarrollar este tema que es un poquito más cortito que el anterior, que es un cuadro que se junta con acné porque tiene algunas semejanzas en su presentación. Entonces, ¿qué es la rosácea? Es un proceso acneiforme, inflamatorio, crónico y progresivo. ¿Qué significa acneiforme? Que se parece al acné. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que el acné tiene comedón, es su lesión elemental. Y la telangiectasia es la lesión elemental de la rosácea. Por lo tanto, hay eritema, pero puede haber pápulas, puede haber pústulas. Entonces, puede aparecerse al acné, pero no tiene comedón. Y vamos a ver que hay un compromiso generalmente del área centrofacial y mejillas. Y está asociado a seborrea e hiperplasia de las glándulas sebáceas. La edad de presentación va más allá de la adolescencia, 30, 50 años, aunque ahora se empieza a ver algunas damas que pueden empezar más o menos 25, 27 años, pero es una etapa ya más tardía que pasó la adolescencia. Las damas o mujeres se afectan en mayor número, o sea, yo tengo mayor número de damas comprometidas con rosácea, pero los varones se afectan más severamente. O sea, la afección más severa se da en el varón, es más inflamatoria, es más eritema que en la dama. Y debo tener en cuenta esta manifestación extracutánea, que principalmente es la rosácea ocular. Cuando hay rosácea, yo debo ver que hay una inflamación de la conjuntiva, puede haber una iritis, puede haber una epiescleritis, una blefaritis, pero cuando se compromete la córnea, me da una queratitis rosácea y puede la visión del paciente perderse. Por queratitis rosácea puede haber un cuadro de compromiso ocular serio y se pierde la visión. O sea, no solamente afecta la piel como tal, la glándula sebácea, sino que puede haber un compromiso del ojo y puede haber muchos pacientes que tienen mucho chalación en los párpados, blefaritis, pero la córnea es la más importante que hay que tener en cuenta. ¿Qué factores vienen a comprometer la rosácea? Hay combinación de factores, tanto hereditarios como ambientales. Hay factores endocrinológicos frecuentes en la menopausia y posmenopausia.
son personas que tienen la habilidad vasomotora. Son aquellas personas que en la niñez o en la adolescencia presentan un envejecimiento muy rápido de la cara por algunas circunstancias de emoción, cambio de clima o algún alimento, y a futuro son las personas que pueden hacer o presentar una rosácea. Los bebedores crónicos de licor y bebidas calientes exacerban su rosácea y es más intensa. Tener en cuenta que hay un ácaro ambiental que es el Desmodes folliculorum. Ese Desmodes folliculorum da lugar a que haya un fenómeno inflamatorio mucho más intensa que la persona que no lo tiene. Y este ácaro nosotros lo encontramos muchas veces en el borde de las pestañas, dando lugar a molestias oculares y en las lesiones que a veces cuando hacemos una biopsia podemos encontrar este ácaro en la biopsia que nos han preparado. Muchas de estas personas que tienen rosácea tienen un factor de alteración gástrica porque tienen Helicobacter pylori. Y estas personas que tienen Helicobacter pylori tienen rosáceas más serias, más severas que el que no tiene Helicobacter pylori. Tener en cuenta infecciones locales como sinusitis, caries dentales, procesos que van a empeorar la rosácea. Entonces, hay una etiopatogenia combinada de factores que totalmente no están 100% dilucidados y aún rosácea se sigue estudiando en su etiopatogenia. Vamos a ver que estas personas con factores hereditarios tienen una piel vasoreactiva. Hay factores personales de personas que se enrojecen mucho la piel y hay que ver que el fototipo de piel clara, las pieles muy claras son las que tienen mayor posibilidad de hacer este proceso. Luego voy a tener factores externos como las radiaciones ultravioleta, el frío, los cambios de temperatura, las bebidas calientes, el café, el rocoto, las bebidas picantes, la ingesta de licor exacerban a la rosácea. Y también factores internos como el estrés, la ansiedad y las emociones también hacen que esta rosácea sea más intensa. Hemos visto que hay estudios recientes donde encuentran alteraciones del componente del sistema inmune innato que se ha demostrado que tienen un rol importante en rosácea. Se ha identificado elevación de caticilinas, péptidos antimicrobianos del sistema inmune innato y de las kelicraínas 5, la enzima serina proteasa que realiza el clivaje de la CMAP en forma activa y la interacción de las interleuquinas 37. Hay un aumento de metaloproteinasas de la matriz 2 y 9 y los mastocitos parecen estar relacionados con este aumento de las linfoquinas 37. Vamos a ver los tipos de rosácea. Nosotros vamos a tener que la rosácea puede contener los siguientes etapas. Una etapa de pre-rosácea que puede tener solamente condiciones de ruborizarse la piel en determinados momentos con calor o estados emocionales. En una rosácea vascular propiamente dicha, ya yo tengo la inflamación de los vasos sanguíneos subcutáneos que provocan el eritema, la inflamación, el enrojecimiento, más común en mujeres. Entonces vamos a ver que esta rosácea vascular yo ya voy a encontrar las telangiectasias. Y en la rosácea inflamatoria ya tengo yo lesiones papulosas, eritema y vasos sanguíneos más dilatados. Y tener en cuenta que esta cuarta etapa, que las rinofimas o las fimas, que son las hiperplasias de la glándula sebácea. Por ejemplo, rinofima en la glándula sebácea de la nariz. Puede ver fimas a nivel de mejilla, a nivel de la oreja, en otras áreas donde yo tengo un compromiso crónico de la piel con rosácea, entonces hay un crecimiento exuberante de esas glándulas y dan lugar a exacerbaciones de lesiones. Y la nariz, generalmente la más frecuente en varones, no se sabe por qué, pero en varones tienen la predisposición de hacer estas rinofimas o crecimiento exuberante de la nariz, que muy raramente lo hacen las damas. Entonces vamos a ver que también las rosáceas pueden ser
eritemato telangiectásica, solamente enrojecimiento centrofacial, la pápula pustulosa, la fimatosa, ya le hemos dicho, rinofima, otofima del oído, mentofima del mentón, gasnofima, blefarofima, puede haber también de la oreja, otofima, ¿no? Y el compromiso ocular, que se presentaría más o menos en un quinto de casos de pacientes con rosácea. Y hay una rosácea fulminans o fulminante, que es pápulas brústicas, nódulos e inflamación muy intensas, que da lugar a tratamientos también bastante más serios que lo habitual. Entonces, siempre vamos a encontrar eritema, telangiectasia, podemos encontrar papulopústulas y las fimas, que pueden ser de cualquier lugar donde hubo una hiperplasia de esa zona. Entonces, vamos a tener un eritema, debemos tener pápulas y buscamos siempre la telangiectasia. Pueden ser simétricos o pueden ser asimétricos. Acá, por ejemplo, yo tengo que hacer un diagnóstico diferencial con el lupus eritematoso sistémico. Si es una mujer joven, tengo que hacer un diagnóstico diferencial y ver sensibilidad solar. Les decía que puede ser simétrico o puede ser asimétrico. Este compromiso de esta mejilla es mayor que la otra mejilla, o sea, no siempre es simétrico. Puede ser una sola localización, puede ser centrofacial nada más, puede ser una mejilla, puede ser la frente, puede ser el compromiso ocular, puede predominar en algunos casos. Entonces vemos los varones con eritema, siempre buscamos la telangiectasia. Acá no vamos a encontrar comedones. Entonces vamos a ver lesiones papulosas, pero no encontramos comedones. Cuando hay lesiones escoriadas, o sea, yo tengo las pápulas y tengo lesiones escoriadas es porque hay la presencia de Demodes folliculorum. Entonces, cuando yo hago una biopsia, como les digo, encuentro al Demodes dentro de la glándula que está dando lugar a que se inflamen las lesiones y tenga una sensación de prurito que generalmente es nocturno. Un paciente mayor donde ya tiene una rosácea, entonces acá cabe recordar que rosácea es un proceso que se controla, no se cura. Entonces puedo tener adultos mayores que no hacen tratamientos y ser rosáceas crónicas. Entonces, compromiso frontal, compromiso nasal, algo en las mejillas. Esta mejilla está mejor, pero no siempre es simétrico. Las personas de piel más clara hacen rosáceas más severas. Entonces tengo yo un enrojecimiento importante, pápulas y el eritema. Ustedes van a ver algo que es bastante notorio y uno lo va a ver. Cuando la rosácea es muy severa, que me afecta a gran compromiso del tegumento cutáneo de la cara, no se afecta a los bordes palpebrales, porque allí no tengo la cantidad de glándulas sebáceas que hay en el resto de la piel, no tengo en esa zona. Entonces siempre está libre las zonas palpebrales. Igual acá ustedes libre la zona palpebral y el resto de piel bastante comprometida, y son personas que tienen generalmente piel clara. Acá tengo una dilatación ya más importante por rosáceas crónicas, ya no es una telangiectasia chiquita, apenas que las veo a las venitas dilatadas, los capilares dilatados, ya son dilataciones más intensas. Aquí hay una rinofima pequeña, no es muy grande, hay rinofimas muy exuberantes que a veces las vemos en la calle, pero esto es el crecimiento hiperplásico de las glándulas sebáceas en un paciente con rosácea crónica. ¿Qué voy a encontrar cuando hago una biopsia? Desorganización del tejido conectivo, ruptura de fibras elásticas, elastosis, reacción inflamatoria a cuerpo extraño. ¿Por qué? Porque voy a encontrar en algunas ocasiones a este Demodes folliculorum. Y siempre voy a encontrar en una biopsia esta dilatación capilar. Esta dilatación capilar la encuentro en la biopsia. ¿Por qué? Porque estoy viendo que es un paciente que tiene dilataciones vasculares, entonces se traduce como una telangiectasia, una dilatación a nivel de piel, y esto se ve en la histología muy claramente. Los diagnósticos diferenciales pueden ser varios. Debo hacer un diagnóstico diferencial en una mujer joven o en un varón joven con acné, pero tengo que diferenciar el tipo de lesión. Acné tiene comedón, la rosácea tiene telangiectasia.
Hay dermatosis acneiformes. Aquellas ya les había dicho que tienen, que el que consume productos yodados, halógenos, los antitusígenos pueden dar lugar a estas afecciones. Dermatitis periorificiales, que pueden ser lesiones papulosas a nivel de periorales, que también pueden confundir con rosácea. Dermatitis seborreica, cuando se afecta el área centrofacial. Lesiones de dermatitis de contacto. Dermatosis acneiforme por corticoides. Acá de nuevo tenemos el uso excesivo de corticoides. Lesiones papulosas de tipo acneiforme. El lupus eritematoso sistémico en las alas de mariposa. Las dermatosis que tengan donde yo puedo tener bromoderma, yododerma, me puede dar lugar a los antitusígenos, a lesiones que semejan a una rosácea, pero son producto de estos halogenados. Y dos entidades que me pueden dar lesiones similares de rosácea, que es la sifilide, que es la presencia de bacilo, de la presencia del treponema pálido o de la lues en un organismo de una persona que de repente no se ha dado cuenta de su enfermedad sifilítica y hace lesiones papulosas asintomáticas en la cara y puede estarse confundiendo con una rosácea. Se da el tratamiento para su treponema o su sífilis y se fue rápidamente esta lesión de sifilide. Y la tuberculide papulosa, que es también presencia de bacilo tuberculoso en algún punto del organismo del paciente que me está dando reacción de tipo rosácea, pero que corresponde a una reacción de hipersensibilidad a la presencia del bacilo tuberculoso en esa persona que me está simulando una rosácea. Acá vamos a ver que es importante ciertos productos, mucho más importante que en acné. El lavado siempre tiene que ser un jabón suave, de preferencia de pH ácido. La dieta en rosácea es importante. Si bien es cierto, en acné controlo ciertos efectos, acá debo ser más incisiva en controlar alimentos que producen calor o vasodilatación. El ají, el rocoto, los condimentos, licor, café, bebidas calientes y todas las exposiciones a calor, luz solar, el calor de hornillas, cocinas, calderos, saunas, prohibidos los saunas, baños calientes. Entonces, el lavado de cara debe ser con un jabón de pH ácido y agua fría. Evitar los alimentos calientes y controlar las condiciones de calor. Tópicamente me ayuda en la rosácea los productos, me ayudan, pero no es como en el acné, que pueden ser significativos. En el acné grado 1 o 2, yo utilizo mis productos tópicos y me mejora mucho el acné. En este caso, me ayuda. Me ayuda el metronidazol tópico en crema o en gel 2 veces al día, me ayuda a bajar el eritema. Cuando hay mucha pústula, puedo utilizar clindamicina, eritromicina en solución, en crema o en gel. Y cuando uso permetrina al 5%, una acaricida, cuando tengo Aldemodes folliculorum, es un ácaro ambiental presente en las lesiones de rosácea, y entonces la permetrina como acaricida tópico va muy bien. Cremas azufradas también me ayudan a bajar un poco el fenómeno inflamatorio o a camuflar las lesiones eritematosas. Y deben usarse protectores solares porque todo lo que produce calor va a dar lugar a la exacerbación de la rosácea. El tratamiento mandatorio en una rosácea es el tratamiento sistémico. Toda rosácea debe tratarse en forma sistémica. ¿Qué utilizamos? Tetraciclinas y sus derivados. Entonces, ustedes han visto que esta es una lesión acneiforme. El acné es un acné propiamente dicha y estas son lesiones acneiformes y todas estas responden a tetraciclinas y sus derivados. Las dosis igual, tetraciclina 1 gramo por día, mejoría clínica y luego 500 miligramos a estabilizar el proceso. Doxiciclina puedo iniciar con 200 miligramos por día y luego a la mejoría 100 miligramos por día, minociclina 100 miligramos por día hasta estabilizar el proceso, limeciclina igual que acné 300 miligramos por día, igual a citromicina me va muy bien, 500 miligramos 5 días y se repite ciclos cada 2 semanas hasta la mejoría clínica.
Entonces, las tetraciclinas y sus derivados actúan muy bien a nivel de las glándulas sebáceas con afecciones tanto de acné como rosácea. Metronidazol se podía utilizar, anteriormente se utilizaba mucho, cuando no puedo utilizar tetraciclinas, utilizo metronidazol y el esquema es similar al uso de tetraciclinas. 1 gramo por día durante 3 a 4 semanas y luego 500 miligramos hasta la estabilización del proceso. En damas con hipoestrogenismo y rosácea severa, debemos valorar con el ginecólogo si deben darle estrógenos o no, porque recuerden que las damas que están en la etapa de la menopausia, los estrógenos me pueden a mí activar cáncer de mama. Entonces, siempre la evaluación ginecológica es importante si va a tener un hipoestrogenismo marcado y rosácea severa, si va a usar o no estrógenos. Y debo dar ivermectina vía oral cuando tengo yo la presencia o demostrado el Demodex folliculorum. Es 1 gota por kilo de peso que se da un día determinado y a las 2 semanas se vuelve a dar igual otra dosis de 1 gota por kilo de peso. Si la persona pesa 60 kilos, 60 gotas, el medio vaso de agua, un día y a las 2 semanas la segunda dosis. Y allí el Demodex folliculorum desapareció. ¿Qué otras terapias hay? Hay láser para rosácea, sí, actualmente hay láser basadas en luz pulsada, pueden ayudar a reducir el enrojecimiento y la vasodilatación sanguínea. Se puede electrocoagular con alta frecuencia las telangiectasias y las variantes fimatosas. Pueden ser necesario un tratamiento quirúrgico. Entonces, en esta variante donde hay una rinofima, por ejemplo, un láser de CO2 me va a eliminar el tejido exuberante y la recuperación es muy, muy satisfactoria. Entonces, no solamente hay terapias sistémicas, también cuando hay mucha vasodilatación puedo utilizar el láser, puedo electrocoagular. Y en rinofima el único tratamiento es controlar la rosácea y hacer el tratamiento quirúrgico para eliminar el tejido exuberante. Entonces, rosácea, como les digo, tiene muchas lesiones, comparten con acné, son diferentes etapas de la vida, los tratamientos son los mismos, mientras en el acné requiero yo controlar el acné con tratamientos tópicos y tratamiento sistémico, en rosácea tengo que controlar con tratamiento sistémico porque si no, no mejora la rosácea. Me ayudan los tópicos, pero no lo mejora. Entonces, hasta allí hemos visto lo que es rosácea y acné. Si hay alguna pregunta, me la hacen saber. Si no hubiera preguntas, entonces llegan las preguntas para el examen. Bajar la mano. Doctora, buenas tardes. ¿Me escucha? Doctora. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Si no hubiera ninguna pregunta, a ver esa pregunta. Doctora, ¿me escucha? Buenas tardes. Si no hay preguntas, entonces damos por terminada la clase y me despido hasta las preguntas del examen. Entonces, hasta luego y suerte en su curso.